chupo el perro de Diego Germán. Ya basta. Ya. A la 1, a las 2, mañana. A las 2, a las 3. México. Bienvenidos, gente, a nuestro podcast La Boina. Este es un podcast, otro episodio más. Al igual vamos a hablar hoy, por ejemplo, de sobre el libro de El Capital de Karl Marx. Karl Marx fue un gran crítico sobre el capital y por esto mismo sobre el capitalismo, y por esto mismo también hizo un libro llamado El Capital, ¿no? Hoy estamos otra vez acá. Espero les guste el podcast, que lo disfruten, que se la pasen bien. Y si les gustó algo o si tienen alguna duda, escríbanlo en los comentarios y cualquier cosa estaremos ahí al pendiente. Muchas gracias. Pues a darle. Pues ya. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre un libro importante que todos deberían de conocer un poco o demasiado. Hablaremos sobre el libro llamado El Capital de Karl Marx, hecho en 1867 el primer volumen, ya que existen varios volúmenes que más adelante se les dará el dato. Este libro tuvo una gran transformación en la sociedad y fue creada pues para criticar la economía o la sociedad del capitalismo en sí, para criticar al capitalismo. Tuvo transformaciones económicas, sociales, políticas, mayormente en Europa. Pues, Marx era de Inglaterra, así que ahí tuvo más auge, dando así consolidación del capitalismo en la revolución industrial o del capitalismo. Por mediados del siglo XIX, especialmente en Gran Bretaña o Alemania, habían tenido un proceso o un avance magistral, ¿no?, sobre la industrialización, teniendo expansión de fábricas, de maquinaria, aumentando la producción y el desplazamiento del trabajo. Igual que, como bueno o malo, tuvo una urbanización acelerada, con grandes masas de campesinos trabajando jornadas muy pesadas. En ese entonces, pues se estaba empezando lo que se podría decir el nuevo sistema, teniendo así, argumentando que Marx tenía este sistema capitalista que se basaba en la explotación del proletariado por parte de los burgueses. Sí. Bueno, también hay que tomar en cuenta que este volumen, el único de hecho, fue el que hizo Karl Marx, ya que se hicieron el Capital número 2, no el número 2, ¿verdad? Volumen 2 y volumen 3, sin embargo, pues no fue hecho por él, vaya. Hay que tomar en cuenta que este libro también se hizo, como ya había dicho aquí mi compañero, se había hecho en un momento bastante caótico. Hay que tomar en cuenta que el mundo estaba en una reestructuración bastante grande. Hay que tomar en cuenta que prácticamente las cosas ya no se hacían por sí mismos. Ahora ya se empezaba a utilizar máquinas, se empezaba ya a dejar de lado lo artesanal para empezar a utilizar la maquinaria. Prácticamente la revolución industrial, ¿no? Vaya. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que este libro nos pone en una posición bastante interesante en la que expone acerca de que el capitalismo, pues prácticamente es a base de la explotación del hombre, tal cual, la explotación del hombre por el hombre. Y también nos pone en cuenta que el capitalismo, conforme vaya creciendo o periódicamente, va a tener una crisis, va a llegar a, digamos que, una caída, una baja prácticamente, a menos que se restablezca o a menos de que exista una especie de reestructuración, vaya. Pues prácticamente, ¿no? Una reestructuración a base de, para dejarle de lado la explotación y que ahora se puede decir que todo sea igual, ¿no? Vaya. Claro, donde Marx critica la economía política burguesa y presenta su propia teoría del valor y la explotación. También donde habla sobre el objetivo del libro, que es analizar las relaciones de producción del capitalista. Bueno, en sí, lo que Marx quería dar a entender que en este libro es dar una respuesta teórica a estos conflictos,
sobre por qué el capitalismo era injusta o justa para todos. ¿Algo más que comentar? Pues también también habla del consumismo también. Eso de producir a montones, de crear un montón de cosas acerca de algo, que prácticamente también va ligado con la sobreexplotación. Y que, no sé, y que con los salarios que recibimos no es que se nos pague lo que merecemos por lo que producimos, ¿no? ¿Algo más que desean agregar ustedes? ¿Cuál? También, el hecho de que cada persona, sí, ¿no? Cada productor decide lo que quiere producir y qué producir y cuánto quiere producir. ¿Algo más que desean agregar? Este concepto se le denomina como anarquía de mercado, si mal no recuerdo. También quería agregar que el eje central del capital de Karl Marx es la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Bueno, la plusvalía es el excedente económico que produce el trabajador para beneficio del capitalista. La plusvalía para Marx es el eje central del capitalismo porque es necesaria para la acumulación de riqueza. Sin esta, el capitalista no puede reinvertir su dinero para conseguir más riqueza. Bueno, damos por concluida la primera parte del podcast. Vamos a empezar con la segunda parte, que es el desarrollo. Emilio, no sé si te gustaría darnos los temas. Claro que sí. El primer tema es prácticamente mercancías. Sí, donde Marx define la mercancía como un objeto que satisface la necesidad humana y tiene valor de uso, como también el valor del cambio en la relación entre la mercancía y otras mercancías. También el dinero es una mercancía especial que sirve como medio de cambio y medida del valor. Sí, así como bien dices, la mercancía es la unidad básica de la economía capitalista. En este podemos obtener bienes, servicios u otras cosas que nosotros necesitamos o simplemente nos satisfagan, que llenen esa carencia de uso, ¿no? Por lo que puedo entender y según el libro leído, la mercancía es una de las cosas más importantes dentro del sistema capitalista, que siempre nos va a servir para obtener algún bien o simplemente para vender algo y que ese dinero que se te da por ese objeto se te sea devuelto cuando compres otro objeto, porque el dinero debe estar en circulación, no debe de parar, porque si no llegarían otras fases que, bueno, colapsarían en el mercado. ¿Qué opinan los demás? Bueno, para adicionarlo, la mercancía no depende del valor de una mercancía, no depende necesariamente de su utilidad en el capitalismo, sino que depende de el tiempo que se toma en crear dicha mercancía. Por esto Marx crea el concepto de trabajo socialmente necesario, que es el tiempo en el que tarda en producirse determinada mercancía de forma normal. Eso es verdad, no habla acerca de que cuánto es lo que vale el producto en sí por su rareza por lo que lo se ha utilizado, sino el tiempo en el que por lo que tardó en hacerse, ¿no? O sea, todo lo que conllevó a hacer el producto o la mercancía, ¿de eso es lo que más o menos te refieres? Sí, es correcto. De hecho, la mercancía para Marx se mide en términos abstractos. ¿Esto qué significa? Se refiere a que el valor de la mercancía se mide exclusivamente por el tiempo que toma su elaboración y el esfuerzo de los trabajadores. Ahora bien, Carlos Marx implementa también un concepto en su libro llamado el fetichismo de la mercancía. Se refiere a que las relaciones entre personas pasan a ser relaciones entre cosas. Es decir, supongamos que yo quiero comprar un coche. Solamente me estoy fijando en el valor del coche, que serían, no sé, aproximadamente unos 200,000 pesos aquí en México. Pero no vemos el trabajo y el esfuerzo que tienen los trabajadores detrás. ¿Por qué es importante esto? Porque Marx dice que gracias a
a este fetichismo de la mercancía, funciona como una forma de esconder la explotación laboral, ya que no se contempla todo el trabajo que hace el trabajador y que el trabajador obtiene una remuneración mínima de la mercancía que fabrica. Lo demás se lo queda el capitalista. Ahí empezarían lo que serían las clases sociales, ¿no? Que es una de las partes que integran al capitalismo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, de hecho, las clases sociales surgen en el capitalismo por la acumulación de riqueza que deriva justamente en la plusvalía. Pero ahora me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que puede haber una forma de que no exista la explotación laboral? Pues de eso se trata, bueno, según yo entiendo que de eso se basa y esa es la base fundamental del capitalismo, que es la explotación, pues para que existan clases sociales y se dividan dos clases. Bueno, ahorita actualmente creo que existen tres, lo que sería baja, media, media alta, media baja y la alta. Pero anteriormente solo se conocían dos, lo que son los burgueses y el proletariado, que simplemente se basaba en que el proletariado trabajaba para los burgueses de manera excesiva y a un costo muy bajo, mientras que los burgueses obtenían, ¿cómo se le puede decir? Dinero en exceso quizá, y que esos utilizaban pues para mantenerse en un alto nivel de poder, al mismo tiempo haciendo una jerarquía entre la sociedad. ¿Algo más que quieran agregar? Sí, mencionado con lo que dijo de los burgueses, Marx critica justamente en el libro, critica la economía política burguesa y presenta su propia teoría sobre el valor y la explotación. ¿Y Ian? ¿Tú qué opinas? Pues a base de Acércate un poco más. su pregunta, pues yo digo que siempre va a haber capitalismo, ya que, o esta explotación laboral, o sea, para mí creo que es muy difícil de que nunca haya esta explotación porque pues es parte de, aunque no sé, se puede evitar o algo, pero que yo sepa, en cualquier parte te van a explotar, ya sea laboral. Entonces, pues que yo sepa, siempre va a haber este capitalismo en la explotación laboral. O sea, de que siempre habrá, bueno, pues lo mismo, ¿no? Siempre habrá explotación para ti, ¿no? Siempre existirá como, por más de que se intente que no, siempre ocurrirá. De hecho, en el libro, tal cual lo mencionas, habla de un sistema en el que todo puede llegar a ser igualitario, en el que no existen esas clases sociales. Sin embargo, esto podría llegarse a ser en lo que viene siendo el sistema socialista. No sé si me estoy equivocando, Juan, más o menos. Como que lo que más o menos Marx se está refiriendo. Podría ser. No, de hecho, Marx lo que hace en su libro El Capital es criticar al capitalismo por ser un sistema económico que promueve la explotación laboral. Ahora me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes consideran que la explotación es necesaria en el capitalismo? O sea, ¿es mala la explotación en el capitalismo? ¿O depende también de qué tanto se abuse del trabajador, si le podemos llamar así? Creo que en cuanto al capitalismo es totalmente necesaria, tal cual la explotación es la esencia, la base del capitalismo. Entonces creo que la explotación aquí sí es necesaria. Claro, si hablamos nuevamente del capitalismo, ¿verdad? Ahora, así como tal, pues obviamente no es necesario, porque siento que pues es inhumano, vaya, ¿no? No sé, inclusive de que poner a una persona a trabajar por horas y solo pagarle lo mínimo, creo que eso es obviamente inhumano. Si bien en cuanto al sistema y en cuanto a lo que es el capitalismo, en cuanto a conceptos y cosas de economía, es totalmente necesaria la sobreexplotación, la explotación. Pues humanamente o moralmente creo que es la palabra correcta sería,
pues no lo correcto. Yo creo que no sería lo correcto. Sí, a lo de que sí es necesaria en cuanto al capitalismo, pero no en cuanto a lo humano o a lo más moral, es innecesaria. ¿Algo más que ustedes quieran agregar? Pues igual yo quisiera hacer una pregunta. Así como tú habías dicho en la forma del capitalismo, o sea, sí, o sea, ¿realmente creen que es todo justo al explotar a una persona? Así como habías mencionado de tu ejemplo Claro. de que la persona elabore tantas horas para que solamente reciba poco. O sea, ¿creen que es justo? La verdad es que no es para nada es justo, sinceramente. Creo que es, como repito, creo que no es inhumano y creo que es lo peor. ¿O ustedes qué es lo que más o menos llegan a opinar de eso? Pues no es justo, pero es necesario para el capitalismo, ¿no crees? O sea, para la economía política y todo. Yo pienso que la explotación, bueno, pues como ya todos lo recalcamos de varias formas, pues es importante para el capitalismo, la explotación. Pero ahorita siento que ahorita en la actualidad, en la época contemporánea en la que estamos, ya no se nota tanto la explotación a simple vista, pero se han encontrado la forma de camuflajearlo y de poder controlarlos por los déspotas políticos y poder así ellos sacarle provecho al sistema en el que estamos ahora. En este caso, pues México, ya que sabemos que existen varios sistemas de poder, como Cuba el comunista, Rusia el populismo, pero aquí en México, pues yo lo que creo y lo que veo es de que ya han encontrado la manera, y varios países, de poder camuflajear y ver que las personas no sientan o no sepan de que están siendo explotados económicamente, socialmente y entre otros aspectos. Sí, también introduciendo, ¿no? Al siguiente tema, que es la producción de la transformación del dinero en el capital. Continuamos con nuestro segundo punto del desarrollo, que sería la siguiente interrogante que les quiero plantear a todos. Ustedes, ¿cuál de los dos sistemas económicos principales que existen es el más conveniente para un país? ¿El sistema capitalista o el sistema socialista? Y me gustaría que también lo argumentara. No sé quién quiera dar su opinión. Bueno, en sí no me favorezco o no me inclino ante ninguno, pero yo creo y en mi parecer creo que sería mejor lo que es el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque, bueno, el socialista, como se ha visto casos en otros países que ya lo están implementando, no engrana, no tiene un avance en la sociedad, y si lo tendría, no funciona para todos. Yo opino que el capitalismo en el que estamos ahora creo que es el mejor, hablando de los demás sistemas de poder, pero tendríamos que modificarlo un poco porque, pues claro, no está funcionando idóneamente y equitativamente, pues porque de eso se trata, ¿no? Pero hay que encontrar un punto de equilibrio en el que podamos encontrarnos en este sistema de poder, el capitalismo, pero no excesivamente. Pero pues claro, lo que estoy hablando es algo idóneo, algo utópico, ¿no? Podríamos decir, porque si no existieran ninguna de estos sistemas de poderes, pues ¿qué seríamos nosotros, no? Vendríamos a ahora sí que nuestras raíces, ¿no? Las primeras bases primitivas, pero ante tu pregunta, creo que el capitalismo, sí. Okay. Me gustaría, ¿alguien más que quiera participar? Creo que algo bastante interesante que hay que tomar muy en cuenta es el hecho de que normalmente nosotros como personas, pues siempre vemos por nosotros mismos, ¿verdad? Ya sea que por mí mismo, por mis amigos, mi familia, lo que sea, y todas las personas. Se puede decir que aquí es donde entra el socialismo, ¿verdad? Es
es la otra, ¿verdad? No, comunismo. Socialismo. El socialismo prácticamente es el que todos pueden, el que no haya clases sociales. Yo creo que eso es bastante interesante. Si bien nosotros queremos que no exista eso, que tenemos como ese pequeño, muchas veces, no todos, pero sí tenemos ese pensamiento humano, voy a decir, en el que no queremos discriminar a nadie y tampoco queremos afectar a nadie. Sin embargo, creo que lo interesante es que creo que sí es necesario. O sea, es necesario no en el sentido moral, sino en el sentido de que para seguir creciendo. Aquí va lo interesante. Lastimosamente, para crecer, ya en este caso como nación, creo que ya sea las necesidades, ya sea las clases sociales, ya sea la explotación, todo ese tipo de cosas y todo ese tipo de recursos, creo que se puede llegar a utilizar para poder evolucionar como país. Pero ahora, regresando al otro lado, también el comunismo. Yo siento que el comunismo no ha funcionado, el socialismo. El socialismo no ha funcionado por los mismos líderes, ¿no? Desde que el líder cree que no puede llegar a tener lo mismo que las demás personas, entonces pues se hace con el poder de tener más, ¿no? Es como esos pequeños chistes, esos pequeños comentarios, ¿no? De que se dice de que los grandes líderes del socialismo son personas robustas, pero su gente pues lastimosamente está muriendo de hambre. Creo que es algo así más o menos lo que quiero llevar, de que los propios respetan sus ideales, entonces al no respetarla, eso es lo que hace que caiga. Pero creo que, revolviendo la pregunta nuevamente, creo que también me inclino por eso, el capitalismo. Los demás no sé qué es lo que gusten opinar. ¿Alguien más tiene algo que agregar? Continuamos con el segundo punto del desarrollo, que sería la siguiente interrogante que les quiero hacer a todos ustedes. De los dos sistemas, el sistema que propone Marx y el sistema que critica Marx, que sería el socialismo y capitalismo, ¿cuál creen que es el más conveniente? Y me gustaría que lo argumentaran también. Andrés, ¿te gustaría participar? ¿Puedes repetir? Socialismo o capitalismo, ¿cuál es más factible o conveniente para pues un estado? Sí. Pues la verdad no me inclino ante ninguno. Pero siento que el capitalismo tiene un poco más que aportar. Pero pues claro, no lo hace de la manera correcta. Bueno, realmente ninguno de los sistemas lo hace de manera correcta. Y es que realmente no hay una manera correcta de hacerlo, puesto que pues cada persona es diferente y piensa diferente, hace cosas diferentes. Y un sistema, pues nadie lo impone. No se puede imponer a un sistema ante una sociedad. Me inclino más ante el capitalismo, pero que se use de manera correcta o de manera favorable para todas las personas. Es decir, que no haya exceso de poder durante todo este transcurso de capitalismo. Porque, pues claro, en el capitalismo existen clases sociales que pues, se dividen. Como la historia nos los ha dicho, la burguesía, el proletariado, que pues claramente la burguesía pues, son la clase alta. Aquí en México se podría decir que son los políticos, los adinerados, los que hacen que su dinero trabaje sin que ellos estén, puesto que el proletariado lo hace. Así que pues yo me inclino ante el capitalismo, porque bueno, existe la manera de subir de rango en el aspecto de que puedes disfrutar de una manera más favorable. Hay un viejo dicho, ¿no? Que decía en la milicia que dicen en la milicia o que han dicho que quiere decir o decía esto de que ningún soldado espera por la guerra, ningún soldado ora por la guerra, pero espera la paz. Porque hago este caso porque pues nadie quiere la guerra, todas las personas razonables lo hacen, pero solo en la guerra se hacen los rangos o los niveles dentro de una sociedad, bueno, en ese caso dentro del ejército. Así que bueno, aquí en este sistema, según mi punto de vista, creo que es el más correcto porque pues nosotros podemos ser de proletariado a burgueses. Pero ese no es el problema. El problema es de que hay explotación excesiva en algunos casos. Aunque actualmente, pues, aquí en México han logrado o encontrado la manera de camuflajearlo. O que simplemente las
personas no noten esa mano dura ante los trabajadores, puesto que pues igualmente son personas y como dije, la administración conductual, ¿no? Nosotros somos personas, no máquinas. ¿Algo más que te gustaría agregar, Emilio? Claro que sí. Algo bastante interesante que tomar en cuenta es el hecho de, hay que tomar en cuenta nuevamente qué es cada uno. El socialismo se inclina mucho por lo que es la igualdad. Tal cual no la igualdad, pero sí el hecho de que no todos tienen un rango. Por ende, no todos tienen una clase social, todos son pertenecientes a la misma. Mientras que prácticamente en el capitalismo es lo contrario, cada uno toma lo suyo. O algo muy importante que mencionar dentro de esta comparación es algo que previamente se había mencionado antes, la anarquía de producción. El hecho de que tú puedas literalmente producir lo que tú gustes, puedes hacer lo que tú quieras y qué es lo que vas a hacer es algo diferente al capitalismo. Perdón, al socialismo. En el socialismo prácticamente, a menos que me estoy equivocando, todo está como más controlado, ¿no? Por lo que más o menos sé. Personalmente, en mi visión de adolescente de 17 años, casi adulto, creo, hasta todo lo que he vivido, también en cuenta el país y un montón de cosas, para mí creo que el capitalismo es la mejor opción, sin duda. También, como voy a repetir, todo eso tiene mucho que ver con las ideales que cada movimiento tenga, pero a la vista que yo tengo, a todo lo que yo he vivido, a todo lo que puedo tener, en lo que no, sinceramente creo que el capitalismo creo que es la mejor opción. Por el simple hecho de que puedo, no es que tampoco es como que sea libre, ¿no? Porque creo que decir que soy libre, creo que ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Y un montonal de cosas más. Pero sí creo que el capitalismo es algo que ha funcionado. Te puedo decir que he vivido estable, pero es interesante porque he vivido estable a causa de que otras personas no estén viviendo estables. Y eso es lo mismo es el capitalismo, ¿no? Las personas ricas viven en lo más alto y son ricos prácticamente por el hecho de que a causa de que personas ahorita mismo estén en una situación bastante horrible. Si bien aquí es donde vuelve a entrar otra idea de que hay que también ser muy humano. Y es que muchas veces también pensamos en los demás, pienso en mí, pienso en mis amigos, pienso en mi familia, pienso en todas las personas que me rodean y también no me gustaría que pasen por lo mismo. Pero creo que es inevitable, al menos en la mentalidad y en lo que he vivido, creo que es la mejor opción. Pero aún así tampoco me gustaría que otras personas vivan algo malo, ¿no? No es como que yo soy rico y por ende ustedes van a tener que vivir una mala vida, prácticamente en la pobreza por eso mismo. Pero a simple vista y lastimosamente creo que el capitalismo es la mejor opción. ¿O ustedes qué es lo que quieran decir? Pues yo opino lo mismo que tú. O sea, creo que sí, la mejor opción es el capitalismo, ya que como dices, pues del rico que vive en la cima al pobre que vive por debajo. Y también siento que porque no que habías dicho de que o sea, tampoco quiero que los que me rodean vivan una mala vida, pero pues también como dijiste es que es inevitable de no pensar en ti mismo. Pero igual sí concuerdo de que el capitalismo es la mejor opción y es como mayormente se ha vivido. Ok, bueno, pues voy a darles mi opinión. Muchas gracias por la participación de ustedes, muchachos. Y el capitalismo y el socialismo siempre me ha resultado un tema de mucha intriga desde hace ya unos cuantos años, cuando me enteré sobre que existía esta palabra llamada economía. Siempre me interesó el cómo funcionaba la economía en el mundo. Pero me gustaría decir que, al menos en el capitalismo, siempre le he considerado una de las dos opciones, siempre le he considerado la mejor por lejos. ¿Por qué? Porque es un sistema que te permite hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, pero que también te permite trascender de un lugar a otro, es decir, que puedes subir en la escala de las clases sociales, cosa que en el socialismo no pasa. Siempre he promovido esta idea de que las personas progresemos y notemos un cambio en ese progreso, cosa que lamentablemente pues en el socialismo no pasa.
¿Por qué? Porque en el socialismo todas las personas tienen lo mismo en términos sencillos, aunque es más complejo. El capitalismo te da la opción de ser diferente a los demás, te da la opción de poder salir de un lugar y, como ya mencioné, trascender a otro. Pero lo que sí es muy cierto que mencionó Andrés es que se deben de regular las condiciones a las que se les someten a los trabajadores, porque la explotación laboral, al menos aquí en México, es muy grande y en otros países también. ¿Qué es lo que yo propongo? Que este sistema se perfecciona a tal punto en el que la brecha de ricos y pobres sea bastante chica, contrario a lo que pasa ahora, que los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres, y promover un sistema de competitividad entre individuos donde cada uno de nosotros demos lo mejor para trascender y subir de escala social. Ok, ahora ¿alguien más quiere agregar algo más? A ver. Si no hay más comentarios, podemos pasar al siguiente punto, tampoco pasa nada. Bueno, así como dato, por lo que comentabas de que nosotros debíamos como impulsarnos, ¿no? A hacer el cambio, así decías. Sí, ¿tú crees que que tiene que ver mucho la educación que nos promueve por ejemplo, en este caso en México, la educación que nos promueve este gobierno, no importa si es este sexenio o los pasados, nos están dando esa educación para que nosotros podamos lograr esa pues cima o esa burguesía deseada, o simplemente es un plan del capitalismo? Algo muy, muy curioso que he escuchado es que algunas personas dicen que los sistemas educativos acá en México están diseñados para crear trabajadores y no emprendedores. Yo creo que tienen mucha razón, y por eso es lo que yo invito a un cambio de conciencia en el capitalismo, en donde las personas podamos tener la oportunidad de poder emprender, y que en las escuelas también nos enseñen a hacerlo. Evidentemente no es tan fácil como se escucha, porque requieres de capital principalmente para hacer este tipo de actividades. Y un conocimiento del mercado, entender cómo funciona el capitalismo, entender cómo funciona la oferta y la demanda. Estas dos leyes que pues son la base fundamental del capitalismo también. Pero si me lo preguntas, creo que a lo mejor y no nos están enseñando realmente a cómo acumular riqueza en este país. Bueno, damos por cerrado este segundo punto a debatir. No sé qué tanto tiempo nos quede. Producción, ¿sabe de casualidad cuánto tiempo nos queda? Tenemos máximo de 40 a 50 minutos. Prosigamos. Bueno, entonces me gustaría entrar al tercer punto a debatir. Les pedimos una disculpa por el corte. Mi compañero José Luis Gálvez, que es el productor, pues, va a suplir el lugar de Emilio, que de hecho está allá en producción. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tercer punto a debatir y último, antes de llegar a nuestra conclusión, y es la siguiente interrogante: ¿el socialismo realmente funcionaría como un sistema político, económico y social? ¿Y por qué? Empezamos contigo, Andrés. Bueno, yo quiero tomar el lugar de Andrés, un momentito. La verdad, yo creo que el sistema en cuanto socialmente y todo eso, o sea, el sistema socialista, creo que de cierta manera es bueno siempre y cuando sea dentro de la parte teórica, porque quitando la parte del ser humano, el ser humano siempre es un ser que ve por sí mismo, ya sea, así como se decía anteriormente, es un ser que solamente es individualista, que solo le importa a él o lo que está cercano a él, ¿no? Entonces, yo creo que en la parte teórica funciona porque sí, estaría bien y es una buena idea, pero derivado de que el ser es un ser individualista que solo ve por sí mismo, no se llega a cometer esos actos. ¿Por qué? Porque el ser humano no llega a cumplir lo que se debe de ser lo que se debe de ser con el socialismo, ¿no? O sea, por decirlo, el ser humano
no puede juntarse con el socialismo por el simple hecho que el ser humano no es una persona o no es un ser que sea muy, que le guste compartir, que tenga mucha empatía con los demás, que se ponga en los zapatos del otro. Entonces yo creo que por esta misma situación es que el socialismo es una, pero aplicándolo ya en la vida real y ya quitándolo de lo teórico y llevándolo a lo práctico, creo que no es lo más adecuado, por lo mismo hecho del ser humano. Pero de ahí en fuera creo que es un buen sistema. Ok, muchas gracias, Galvez. Ya que, discúlpame, pero algo más que quiero implementar es que también porque el sistema socialista incluye pues lo que son los sectores de salud, lo que es la escuela también, o sea, por ejemplo, lo que es en Cuba, llegan a castigar a los niños pues de que sí, o sea, llegan a castigar a los padres o les dan cierta multa a los padres porque no querer llevar a sus hijos a la escuela, o sea, dentro del sistema socialista lo básico es que todos reciban educación y todos reciban lo básico, creo yo, que es la educación, la salud y escuela, o sea, todo, pues, básicamente. Al igual que la comida, higiene personal, o sea, esas cosas necesarias, ¿no? Esto es lo que quiero agregar. Ok, muchas gracias, Galvez. Me gustaría preguntarle a alguno de mis compañeros si alguien tiene una opinión que quiera compartirnos. Pues de igual manera concuerdo con Gales de que del socialismo en sí, sobre que pues, disculpe, pues realmente concuerdo de que Galvez estaba comentando de que el ser humano, las personas no se pueden adecuar a ese tipo de sistema, aunque de parte teórica, como dijo él, sí podría funcionar. Pero en la actualidad y pues bueno, desde otras épocas no podría haber funcionado y no siento que no puede funcionar a menos de que hagamos un cambio en nuestro pensar, en nuestro creer, pero pues eso es imposible o difícil de que pueda ocurrir. Pero sí, el socialismo, viéndolo del punto de que si es bueno o malo, pues yo diría que es malo porque no se puede implementar a nuestra sociedad en la que estamos. Pero viéndolo teóricamente puede ser que sí pueda funcionar, pero en caso de que sí funcione, ahí entraría el plan del capitalismo, que también podría funcionar, pero no se puede hacer por la misma situación con lo que habíamos dicho del socialismo, que no se puede por el tipo de persona con la que contamos cada uno, que son diferentes, no piensan igual, a veces son egoístas, piensan en sí mismos, así que bueno, tal vez nunca haya un sistema perfecto, pero sí se puede acercar al más idóneo, ¿no? Yo quiero agregar algo más, que básicamente es como también el socialismo no llega a ser algo perfecto. Es una buena idea, pero una vez metes al ser humano, ya, o sea, se va de la patada, por así decirlo, o sea, se va para abajo. Y además agregando que, así como veníamos viendo también en unas clases, cómo es que también el sistema socialista llega a caer, porque llega a hablar o sea, el sistema socialista llega a hablar con el sistema capitalista. Entonces, por ejemplo, un país como la es Cuba, llega a convivir con países que son capitalistas, un país socialista con países capitalistas. Entonces, lo que como veníamos viendo en clases es básicamente cómo el sistema socialista acaba introduciéndose dentro de un poco de lo que cabe dentro del sistema capitalista y al final acaba pasando el ciclo económico que pues llegan a bajar por el mismo hecho. Nada más que quiero agregar. Pues sí, como ya habían dicho mis compañeros que, o sea, el socialismo, en parte sí es una buena idea, pero las personas, pues sí son, algo egoístas, ¿no? Que piensan en uno mismo y no piensan tanto en los demás, como habían mencionado, que no se ponen en los zapatos de otro. Entonces, o sea, ya el propio humano no queda bien con esto del socialismo. O sea, habían dicho de que sí, teóricamente puede funcionar y puede ser eficiente, pero ya con las personas no habría un resultado tan eficiente, habría un desastre, la verdad. Pero, o sea, es un sí y no. Sí puede funcionar y no. Como les dije, puede funcionar en el caso de que teóricamente y no puede funcionar por lo mismo de cómo es las personas.
pues sería todo lo que quería comentar. Sí, complementando lo que dice mi compañero Ian, el socialismo es una ideología política y económica que busca la igualdad y la justicia social a través de la regulación y la justicia y el control de los medios de producción y distribución de bienes y servicios. Y ya. Bueno, ¿nadie más tiene algo que agregar? ¿Alguien más quiere agregar algo? Ok, bueno, les voy a dar mi opinión acerca de este tema. Siempre he pensado que el socialismo tiene una idea muy noble. Tiene una idea muy noble porque lo que propone es que todos trabajemos para todos y que nos apoyemos entre personas, cada quien cumpliendo un rol estricto, controlado por una figura de autoridad como sería el Estado. Pero hay un gran problema y es lo que todos están mencionando acá. El ser humano es egoísta por naturaleza. Siempre suele ver por sí mismo antes que por los demás. Y aunque si bien es cierto que el ser humano necesita de los otros individuos para su subsistencia, el ser humano tampoco quiere que se le obligue a hacer algo que no quiere. Y ese es el problema. Y para mí es el principal problema con el socialismo. Es un sistema que a veces te obliga a cumplir un rol que realmente a lo mejor tú no quieres en la sociedad. Que yo quiero ser mecánico, lo siento, pero necesitamos doctores, pero no me gusta la medicina, necesitamos doctores. Tú tienes que ser doctor a pesar de que no quieras ser doctor. ¿Por qué? Porque el socialismo así funciona. Las personas cumplen un rol determinado para que a su vez apoyen a las demás personas. Y si hay carencia en algún sector, pues las personas que no tengan algo que hacer, pues las van a poner a trabajar en ese sector donde hace falta pues mano de obra. Otro de los problemas también es que en el socialismo las crisis que tanto Marx critica en el capitalismo no existen. Así que cuando vemos a un país socialista en una situación precaria, no se les denomina crisis porque para el socialismo la crisis solamente sucede en el capitalismo. Que creo yo que la crisis va más allá que un simple movimiento político y económico como es el capitalismo. ¿Qué es la crisis? Pues básicamente es una situación donde hay una insuficiencia o carencia de algo. Y en la mayoría de países donde se ha implementado el socialismo, hay carencias de salud, de seguridad y de alimentos. Por eso digo, el socialismo es muy noble, de eso no me cabe ninguna duda, pero a la hora de llevarlo a la práctica es ineficiente y no tiene ningún tipo de sentido. Marx tenía un sueño que era precisamente crear un mundo donde todos nos apoyáramos entre todos, pero pues la realidad supera las ilusiones de un filósofo como lo fue Marx. Si no hay nada más que agregar, ¿les parece si concluimos el podcast? Damos una pequeña conclusión. Me gustaría que quien quisiera diera una reflexión acerca de lo que hemos visto el día de hoy. Yo digo que podemos debatir un poquito más. ¿Aún no hay tiempo? Yo creo que podemos debatir un poquito más y que eso sea la conclusión. Una conclusión dando el tema. Si no, debatimos y luego damos una pequeña conclusión. Lo que pasa es que no se me ocurre ningún tema a debatir. Por eso digo, podemos concluir ¿Qué les pareció el podcast. punto de vista de Mark? O sea, de lo que él habla en el libro. O sea, ¿qué les deja? Buena pregunta. Bueno, según mi opinión, lo que quiere decir Marx es que que el capitalismo se basa en la explotación de la servidumbre, pues para que haya una jerarquía entre la sociedad, que pues eso es lo que más critica él, de la explotación, ya que pues al ver explotación de parte de quien no es el que le explota, o sea, me refiero de que si yo me exploto a mí mismo para una causa, va a ser por mí mismo, pero en el capitalismo no se trata de eso, porque ahí entraría de igual manera la plusvalía, de que yo trabajo para alguien y ese alguien me da un pequeño costo
de mi labor, mientras que él lo adquiere más lucro y yo sigo estando en las mismas, mientras que ya agarré varias horas de jornadas, me perdí mi día, tal vez no pudiste hacer algo más productivo. Lo que se quiere referir Marx es de que el capitalismo tal vez no es lo más idóneo y hay que establecer otro sistema. No recuerdo si mencionó de que cuál sistema, pero nos vuelve a dejar con la duda. Desde que se publicó el libro en 1867 se ha venido hablando hasta esta época sobre cuál es el mejor sistema que no sea el capitalismo, porque el capitalismo es el sistema que más predomina en el mundo y son pocos o contados los que tienen diferentes tipos de sistemas. Así que no sé qué modificaciones crean ustedes sobre por ejemplo, la propiedad privada, la explotación, las clases sociales. ¿Qué me dicen? Mira, yo creo que el sistema capitalista, la verdad, creo que ha crecido. Pero el hecho que literalmente el sistema capitalista es un pensamiento individual. O sea, es un pensamiento en el cual tú progresas y tú progresas. En el cual tú avanzas y tú avanzas. O sea, nadie va a avanzar por ti en el capitalismo. Si no tienes dinero es porque tú no quieres. O sea, puede ser que tal vez si hay algunas limitantes, va a haber algunas excepciones claramente, como puede ser algún tipo de discapacidad o que no hayas hecho, que no tengas algún título o que no tengas alguna capacitación, pero dentro de lo que cabe es básicamente por la que mayoría funciona el capitalismo y por la que mayoría de países tienen el capitalismo, porque el ser humano es egoísta. Entonces el sistema capitalista es un sistema egoísta que piensa en la explotación de las personas o de los trabajadores para el crecimiento de uno mismo, ¿no? Y es eso, yo creo que por la razón por la cual el capitalismo es abundante en los países, o porque eso es un sistema que se utiliza en la mayoría de los países. Recordemos que el sistema capitalista, como bien nos había enseñado un profesor, es inmoral. ¿A qué me refiero con que es inmoral? No sigue la moral establecida por el hombre. El capitalismo solamente es un movimiento creado por el hombre que tiene un objetivo, pero que pues no le importa la moral que establecemos nosotros los seres humanos, porque, ya aclaré, es un movimiento. Sin embargo, creo que el capitalismo es el mejor sistema económico que tenemos actualmente, y que lo mejor que podemos hacer en vez de buscar un sustituto es tratar de mejorarlo para que todas las personas tengamos una oportunidad de salir adelante en este sistema, que la brecha entre ricos y pobres cada vez se haga más pequeña y que a los trabajadores se les dé el bien económico que se merecen, porque en muchos países el capitalismo no el capitalismo, sino que los mismos capitalistas se encargan de exprimir lo más que pueden el trabajo y el esfuerzo de sus trabajadores, cosa que no debería de ser. Sí, yo considero que lo que buscaba Marx era transmitir el capital, una crítica profunda, o sea, el libro te da una crítica profunda sobre el capital y su sistema de explotación, y argumenta que la única forma de superar esta crisis o esta explotación es a través de una revolución que establezca una sociedad socialista. Ahorita se me acaba de venir a la mente, o sea, por ejemplo, a ti, Juan, ¿tú qué opinas que haya una combinación o una relación entre el capitalismo y socialismo? ¿Tú crees que se podría, en el aspecto de que siga predominando el capitalismo, pero se combine el socialismo en el aspecto de que se pueda ver en un bien común, o sea, para toda la sociedad? Sí, pero lo he contemplado. No es una pregunta nueva, me la he contemplado varias veces, pero lo veo muy complicado. ¿Por qué? Porque son movimientos muy diferentes, y buscar como una especie de sinergia entre el capitalismo y el socialismo tendría que reflexionarlo más y analizarlo más a profundidad. Actualmente no tengo ninguna respuesta para eso, Andrés. Gracias. Ian. Pues, o sea, como habías dicho, son dos cosas muy diferentes. Entre una que busca cosas por sí mismo, a otra que piensan en los demás. Entonces, como había dicho, que sí, también lo veo muy difícil de que entre los dos pueda haber algo, por lo mismo de que son diferentes, y
estaría muy complicado para las personas de cómo poderlo involucrarlo en ese aspecto de que pues pueda haber un poco de a la par. Tal vez igual modificándolo, como había mencionado, pero siempre va a haber algo de egoísta hacia las personas. Por más que trates de querer ayudar a las personas o querer dar esta igualdad, siento que sería tanto algo complicado y creo que posiblemente algo desastroso, pero eso es lo que yo opino. Bueno, me gustaría preguntarle a la producción si ya hay ¿Producción? más tiempo. A ver qué tanto tiempo nos queda. Pues yo creo que ya podemos ir concluyendo. Ok. La verdad, el libro y tanto como los temas que debatimos se me hizo interesante. Un buen libro, sinceramente, igual que el crítico, o sea, la verdad, es igual Karl Marx es una persona que critica mucho el capitalismo, ¿no? Entonces, creo que nos hace, no nos hace dudar, pero sí nos hace pensar y reflexionar cómo es que ha cambiado o cómo era la mentalidad de una persona en 1867 o cómo es que hizo su libro, ¿no? Y cómo es que igual el capitalismo no es el mismo capitalismo que era el de antes, el de esa época, que es el de hoy en día, o sea, pasaron 2 siglos prácticamente, casi desde que se hizo. Sí, casi 2 o 3 siglos desde que se hicieron el libro prácticamente, ¿no? Y yo creo que es un buen libro, refiriéndose al capitalismo, un buen libro, yo diría que de economía, o sea, basándose sobre la economía y sobre finanzas, creo que es un buen libro para aprender conceptos así, ¿no? Entonces, se me hace interesante, al igual los puntos a debatir fueron temas creo que importantes y que se debieron de tomar en cuenta. Bueno, si alguien más tiene algo que decir para que... Ok. No, pues solamente como para añadir de que pues el libro pues sí es importante que se dé a conocer y que todas las personas tengan la consideración de leerlo o si no quieren leerlo, buscar o saber del contenido de porque se podría decir que es necesario saber, aunque sea un poco lo necesario, lo que se refiere y lo que es el libro del capitalismo. Que nosotros tomemos en cuenta de a qué nos estamos enfrentando, cuál es nuestro futuro, qué es lo más importante, ¿no? De sacarle de ello y también en qué rol pertenecemos, ¿no? Esto de clases sociales. Y pues bueno, sí, el libro creo que sí es muy importante saber y conocer de él. Y bueno, recomendamos nosotros que lo lean o que se enteren sobre ello. Y Sería todo. sí. Bueno, si no hay nada más que agregar, entonces vamos a dar por concluido el podcast. Agradezco la participación de cada uno de los compañeros. Muchas gracias a la producción también por el gran labor que están haciendo. Y quería mandarle un saludo especial a Kevin Daniel López Hernández, que ve a diario nuestros podcasts, bueno, cada vez que salen. Y damos por concluido el podcast. Pasen un excelente día y nos vemos en otra edición de La Boina. Añadiendo lo que dijo mi compañero, gracias por darnos el tiempo de escucharnos. Gracias al igual por, obviamente, como dije anteriormente, escucharnos, obviamente. Es difícil aguantar a los 6, me imagino. Al igual, así como lo han disfrutado, si tienen alguna duda, no duden en escribir en la barra de comentarios. Y si les gustó, por favor, den like. Y al igual, compártanlo, ¿no? Muchas gracias por escucharnos y nosotros somos el podcast La Boina.